Hola, bienvenidos al tutorial número 11 del curso de Laravel 4. En este tutorial veremos el manejo de base de datos. Para este curso en particular vamos a utilizar nuestro manejador de datos MySQL, que ya viene incorporado en nuestro servidor de XAMPP. Laravel nos permite manejar varios gestores de datos, como ser MySQL, SQLite, PostgreSQL, SQL Server. Como verás, tienes varias opciones a la hora de elegir una plataforma de base de datos. No tienes que preocuparte sobre el uso de otras bases de datos. Laravel ofrece una capa de abstracción que separa los componentes de base de datos del framework del código SQL, facilitándote las consultas para distintos tipos de bases de datos. Dicho de otra manera, no tienes que preocuparte por la sintaxis SQL. Dejemos que Laravel se encargue de ello. Otra de las ventajas de usar la capa de abstracción de la base de datos de Laravel es la seguridad, en especial sobre las inyecciones SQL y otros ataques que se hacen hacia la base de datos, así que no tenemos que preocuparnos por eso, porque Laravel ya incorpora un sistema que nos protege de estos ataques. Es interesante esta capa de abstracción, ya que no necesitamos cambiar el código de nuestra aplicación si mañana decidimos usar otra plataforma de base de datos, por ejemplo Postgres. Si ahora estamos en MySQL y de aquí a un tiempo decido optar por Postgres, no necesito cambiar, ya que Laravel internamente hace la conversión a la sintaxis SQL, así que eso está muy bueno. Vamos a empezar entonces configurando un archivo de Laravel, el cual maneja las bases de datos. Para esto vamos a abrir nuestro Sublime Text que teníamos. Acá hay una nueva versión, dice, bueno, abrimos nuestro Sublime Text y vamos a ir a la carpeta App. Dentro de la carpeta App ingresamos a otra carpeta que es Config, y dentro de esta vamos a buscar el archivo database.php y la abrimos. Este es el archivo de configuración de base de datos de Laravel. Vamos a ir analizando algunos segmentos. Por ejemplo, tenemos en esta línea el 29 que dice default, indica MySQL. Quiere decir que Laravel por defecto hará el uso de la base de datos MySQL. Si vas a utilizar otro tipo de base de datos, simplemente deberás cambiar este valor. Por ejemplo, SQLite. Si vas a utilizar SQLite, tenemos PGSQL. Si vas a usar Postgres, tenemos SQL Serve. Si vas a utilizar SQL Server. Como en nuestro caso dijimos, vamos a utilizar MySQL. Entonces lo dejamos como está. Y en esta parte de abajo tenemos las conexiones. Tenemos varios arrays, clave valor, donde vamos a configurar de acuerdo a la base de datos que vamos a trabajar. Vamos a configurar los datos de conexión. Bueno, en el caso de SQLite no es necesario la conexión. Solamente será importar o ubicar el directorio donde está nuestro archivo de base de datos. Pero en nuestro caso, como es MySQL, vamos a configurar esto. Entonces, donde dice MySQL, tenemos que configurar algunos valores. El driver, esto no lo modificamos, está bien, MySQL. Host es donde está nuestro servidor de base de datos. Por defecto es localhost, así que esto se mantiene. Y en database debemos colocar el nombre de nuestra base de datos. Vamos a cambiar este valor entonces. Yo voy a colocar Express Bus Package. Esta es la base de datos que voy a utilizar. En username colocan el nombre de usuario para acceder a la base de datos. En password colocan la contraseña de la base de datos. En el caso de XAMPP, por defecto MySQL, o sea la base de datos,
el usuario es root, así que está bien, y no tiene contraseña, está vacío este campo. Si estás usando otro servidor o de repente le pusiste contraseña, entonces colocas acá la contraseña. Charset y location lo mantenemos, no modificamos, está bien. En prefix, si vas a usar algún prefijado de tablas, puedes colocar acá el nombre del prefijo. En nuestro caso no vamos a utilizarlo, así que lo dejamos como está. Con esto ya es suficiente, simplemente, como habrás visto, solamente pusimos el nombre de la base de datos y con esto ya está lista la conexión. Laravel se va a conectar a nuestra base de datos MySQL a Express Bus Package de manera súper sencilla. Recuerdan guardar el archivo, así que vamos a guardar con control S, pero nos falta crear nuestra base de datos, así que vamos a crearlo utilizando phpMyAdmin. Vamos a abrir nuestro navegador, vamos a abrir una ventana y colocamos localhost phpMyAdmin. Acá en phpMyAdmin tenemos un gestor, ¿no? Que nos permite gestionar la base de datos de este entorno web. Vamos a crear una base de datos, vamos a hacer clic en base de datos y voy a crear una base de datos que ya había creado hace tiempo, pero voy a volverlo a crear, que es Express Bus Package. Bueno, creamos. Ok, ya está creada. Vamos a nuestra base de datos. Ya está nuestra base de datos creada. Le falta todavía las tablas. Esto lo vamos a hacer más adelante. Bueno, ya tenemos nuestra base de datos. Lo que falta ahora hacer es crear nuestra primera tabla. Es importante decir que al momento de desarrollar un sistema o una aplicación como estamos haciendo ahora para este curso, lo primero que debemos hacer es diseñar primeramente la base de datos con todas las tablas que contendrá nuestro sistema. De acuerdo a este diseño que hagamos, se va a construir el sistema. En nuestro caso, como este es un sistema sencillo, vamos a hacerlo tabla por tabla según vaya avanzando el curso, ya que puede cambiar algunas cosas también, ¿no?, conforme se va avanzando, así que vamos a hacerlo de esa forma, aunque no es lo correcto, pero tú, si quieres hacerlo de manera un poco más profesional, deberás hacer un estudio primero sobre el sistema, que contendrá, qué áreas vas a cubrir, delimitar todo bien, y en base a eso haces el diseño de la base de datos utilizando un modelo relacional, ¿no? Y bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a crear nuestra primera tabla. Hay varias formas de crear las tablas. Una de las formas, la forma más tradicional, es también hacerlo a través de phpMyAdmin. Acá podemos colocar, por ejemplo, el nombre de la tabla, la cantidad de campos, continuar, y ya nos crea nuestro phpMyAdmin. Ustedes pueden hacerlo así, no hay ningún problema. Pueden utilizar algún otro programa, una aplicación que también haga lo mismo. Igual se puede hacer. También se puede hacer a través de Laravel. En nuestro caso vamos a hacerlo a través de Laravel. Les voy a enseñar de las dos formas. Uno va a ser utilizando migraciones. Lo haremos utilizando Artisan desde la consola de Windows y crearemos un archivo de migración. Y la otra forma es hacerlo manualmente. Así que vamos a empezar entonces creando. No lo vamos a hacer por phpMyAdmin. Recuerda que puedes hacerlo, no hay inconvenientes. Bueno, aparte de eso te voy a mostrar también la tabla que he diseñado, que es la tabla para los usuarios. Estamos hablando de users, así se llama la tabla, nuestra primera tabla, que va a contener todos estos campos. Tenemos la llave primaria, que es el ID, y los demás datos correspondientes al usuario. Estos dos últimos campos, que es created at y updated at, son campos creados automáticamente por Laravel. Estos campos son muy útiles. Por ejemplo, el create at nos muestra la hora y la fecha en que el usuario fue creado, y updated en cuando fue actualizado. Así que son datos que nos podrían servir en nuestro sistema. Recuerda que todo lo vamos a hacer desde ya hace tiempo, desde el anterior tutorial.
todo lo vamos a hacer en inglés, la parte interna, y la parte que el usuario va a ver será en español. Bueno, vamos a empezar entonces haciendo del modo de utilizando la consola de Windows. Vamos a ejecutar nuestro comando. Vamos a abrir primero el ejecutar de Windows presionando la tecla Windows más R. Escribimos cmd, damos Enter y se nos abre la consola de Windows. Y ahora debemos ingresar a nuestro archivo del proyecto, a nuestra carpeta. Entonces vamos a ingresar cd xampp, cd htdocs, y vamos a crear vamos a ingresar a nuestra carpeta cd express package. Bien, ya estamos dentro de nuestra raíz, de nuestro sitio que estamos creando, nuestro sistema, y aquí vamos a crear o vamos a ejecutar, perdón, un comando de Artisan de Laravel que nos permite crear ya una tabla de migraciones que nos va a permitir crear nuestra primera tabla de usuarios con los campos que escojamos. Entonces escribimos el siguiente comando: php artisan migrate make create, vamos a hacerlo así en inglés, users table, dos guiones, table table igual a users, espacio, dos guiones, create. Con este comando Laravel nos va a crear a través de Artisan un archivo PHP con todo el código ya cargado que va a crear nuestra primera tabla. Entonces damos Enter y nos dice que la migración ha sido creada, nos muestra el año y la fecha que ha sido creada, además de un código de control, ¿no? Ya se ha creado. Vamos a abrir nuestro Sublime Text, vamos a ubicar este archivo. Este archivo se genera o se crea dentro de la carpeta app database migrations. Aquí dice migrations, abrimos y se nos ha creado, acá está el nombre del archivo, create users table. Lo abrimos y vamos a ver que ya se ha creado un código base que nos va a permitir crear el resto de nuestra tabla. De momento nuestra tabla aún no ha sido creada, simplemente este es un archivo base en donde vamos a colocar los distintos campos que va a tener nuestra tabla. Y nos ofrece dos funciones, dos métodos, la de migraciones, la función app, que este método es invocado para crear y crea un esquema de la tabla. Nos crea, por ejemplo, acá dice esquema create, nos va a crear una tabla que se llama usuarios o users y que a su vez va a ingresar dos campos: el campo id, que va a ser el increments, que va a ser la llave primaria, y va a crear un campo timestamps, que es el campo que les decía, que es el create at y el update at. Estos dos se crean automáticamente. Y tenemos una función o un método down, lo que hace es revertir a la función up. Si por ejemplo creamos esta tabla y por decir que no lo hicimos bien, o que nos equivocamos algo, o que no es lo que queremos, podemos revertir la creación o la eliminación de esta tabla utilizando esta función. Entonces vamos a empezar colocando nuestros campos de nuestra tabla. Vamos a ir colocando acá algunos de los campos, viendo nuestro modelo que tenemos acá. Por ejemplo, yo voy a colocarlos de una, así para ahorrar tiempo. Ok, ya tengo acá todo el código y de los distintos campos que va a tener la tabla.
Vamos a explicar un poquito, por ejemplo, table increments ID. Esto lo que crea es un campo autoincrementable que va a ser el ID del usuario, que a su vez también será la llave primaria. Tenemos table string. Vamos a agregar un campo del tipo string que va a contener solamente texto, que va a llamarse name, y así hacemos para last name, para email, y dentro de email estoy indicando con una función unique que indica que dentro de la tabla los datos a guardarse, que el email debe ser único, no puede existir otro email duplicado en nuestra tabla. Además, string, address y integer para el tipo de dato entero que va a almacenar el teléfono del usuario. Tenemos el username, que es el nombre de usuario que va a utilizar dentro del sistema, que también sea único. Tenemos boolean, tipo booleano, el campo level, que va a ser el nivel de usuario que va a tener, por ejemplo, usuario y administrador. Tenemos string, que es el campo password, que es la contraseña que va a utilizar el usuario para acceder al sistema. Y por último, la función timestamps, que es lo que agregará esos dos campos que mencionamos anteriormente a la tabla. Con esto, como podrán ver, ya está. Con esto Laravel nos va a crear nuestra tabla. Como verán, acá no hemos utilizado en ningún momento código SQL, ya que, como dijimos, Laravel lo hace de forma interna. Tenemos una función down si queremos revertir esta tabla, entonces podemos usar esta función también. Bueno, con esto ya está. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar nuestra migración. ¿Para qué? Para que Laravel cree nuestra tabla. Volvemos a nuestra consola que habíamos quedado y ejecutamos el siguiente comando: php artisan migrate. Con esto damos enter. Ya Laravel ha creado la migración y ya se ha creado nuestra tabla con estos campos. Vamos a ir a nuestro PHP MyAdmin para verificar. Vamos acá a actualizar. Y como podrán ver, se han creado dos tablas. Una tabla de migraciones que es propia de Laravel, que se crea. Esto no vamos a modificar, lo dejamos como está. Pero se ha creado nuestra tabla users. Y como podrán ver, se ha creado los distintos campos: el ID, el name, last name, email, address, phone, y también los dos campos adicionales. Se ha creado todo, aunque de momento está vacía nuestra tabla. Vamos a más adelante, quizás vamos a llenar con Laravel a través de los headers, se pueden llenar los campos. Así como podrán ver, se han creado ya nuestros campos con valores por defecto, ¿no? Como podrán ver, no colocamos acá en el código. Podemos especificar el tamaño, el valor, por ejemplo, poniendo coma. Podemos poner acá un número, por ejemplo 40, que va a ser un campo de 40 caracteres. El tamaño por ejemplo, del integer. Todo eso se puede estipular. Todo esto van a encontrarlo obviamente en la documentación oficial de Laravel. Acá lo tengo, estamos en esquema, que es de base de datos, y acá vamos a ver los distintos métodos y cómo podemos hacer uso de estos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, tipos de datos: big increments, big integer, binary, boolean, date, datetime, decimal, double, float, long text, small. Tenemos timestamps, time, text, string, todo lo que usamos y también sus valores, ¿no? Por ejemplo, el tamaño, un string puede tener 100, que es del tipo, acá indica que es varchar. Entonces pueden ver la documentación de Laravel y pueden consultar algunos tipos de datos que están buscando ustedes. Bueno amigos, el video se ha extendido bastante. Nos vemos en el siguiente tutorial, donde vamos a crear la base de datos, crear una tabla, pero de forma manual. Así que nos vemos en el siguiente video tutorial.